Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Y hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación, especulación, y bueno, hasta pasiones desenfrenadas. Hoy vamos a hablar sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, exacto, el famoso dúo de Love is in the air. Y más específicamente vamos a analizar la verdadera naturaleza de su relación, amor, amistad, o algo más. Sé que muchos de ustedes, como yo, han estado absolutamente cautivados por la química que irradiaban en la pantalla. La forma en que se miraban, la complicidad, la naturalidad. Era innegable. Y por supuesto, la vida a menudo imita al arte, ¿verdad? Así que cuando comenzaron a surgir rumores de que Hande y Kerem estaban juntos en la vida real, el mundo entero se volvió loco. Pero, ¿qué hay detrás de esas noticias? ¿Es todo lo que vemos en redes sociales y entrevistas la pura verdad, o hay algo más allá de la pantalla? En este vídeo vamos a desentrañar todo esto. Vamos a analizar las declaraciones de Kerem Bürsin, a explorar las pistas y evidencias que hemos recopilado, y a intentar arrojar algo de luz sobre la verdadera naturaleza de su relación. Preparémonos para sumergirnos en un análisis detallado, con la intención de comprender mejor qué sucedió realmente entre estos dos talentosos actores. Antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me encanta tenerlos por aquí y quiero que sean parte de esta comunidad. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque les aseguro, vienen cosas muy interesantes. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo porque me encanta saber qué piensan, qué les parece todo esto y si tienen alguna perspectiva diferente. La interacción con ustedes es lo que hace que esto sea tan divertido. Ahora sí, empecemos con el plato fuerte. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, como ya sabemos, un cuento de hadas moderno, al menos en la ficción. La serie Love is in the air fue un éxito rotundo, conquistando corazones en todo el mundo. La trama, la química entre los protagonistas y por supuesto, la ambientación en la soleada Turquía, crearon una fórmula irresistible. Pero lo que realmente hizo que esta serie brillara fue la conexión palpable entre Hande y Kerem. Era algo que no se podía fingir. Era esa chispa, esa magia, que solo se da cuando dos personas conectan a un nivel profundo. Y como mencioné antes, esa conexión trascendió la pantalla. Los paparazzi los capturaron juntos en varias ocasiones, paseando, cenando y mostrando gestos de afecto. Los rumores se dispararon, las redes sociales ardían y los fans se emocionaron muchísimo. Era comprensible. Todos queríamos creer en ese amor que veíamos en la pantalla. Y para ser justos, la pareja no hizo mucho para apagar el fuego, alimentando aún más las especulaciones. Fotos en Instagram, comentarios sutiles, miradas cómplices en eventos públicos. Cada detalle era analizado, diseccionado y transformado en pruebas de un romance apasionado. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Ambos, Kerem y Hande, son personas reservadas en cuanto a su vida privada. No son de esas celebridades que comparten cada detalle de su día a día en las redes sociales. De hecho, han sido bastante cuidadosos con lo que revelan, dejando espacio para la interpretación y, por supuesto, para la especulación. Esta discreción, aunque comprensible, solo avivó aún más la curiosidad del público. La gente quería saber más, quería atisbar en su vida personal. Kerem, en particular, ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la privacidad y sobre el respeto que tiene por la intimidad de las personas. Ha dicho que prefiere mantener su vida personal separada de su carrera, lo cual es algo muy comprensible. ¿Quién quiere que cada aspecto de su vida se convierta en un circo mediático? La fama tiene sus pros y contras, y uno de los mayores inconvenientes es la constante exposición. Kerem, con su enfoque, parecía querer protegerse de eso. En cuanto a Hande, siempre ha sido una persona muy profesional y dedicada a su trabajo. Aunque es activa en las redes sociales, siempre ha mantenido una cierta distancia con respecto a los detalles más íntimos de sus relaciones. Esto habla mucho de su madurez y de su deseo de mantener el control sobre su imagen pública. Sabía que la especulación era inevitable, pero no quería que su vida personal eclipsara su trabajo. Pero, ¿qué dice Kerem realmente sobre su relación con Hande? Aquí es donde entramos en el terreno de las entrevistas, las declaraciones y las interpretaciones. Kerem ha sido consistente en sus respuestas, afirmando que la relación que tienen es de mucho cariño y de amistad. Ha hablado sobre la admiración que siente por Hande como persona y como actriz,
y ha resaltado la importancia del trabajo en equipo y de la buena convivencia en el set. En una entrevista, por ejemplo, le preguntaron directamente si mantenían una relación sentimental y su respuesta fue bastante clara: somos muy buenos amigos y nos tenemos mucho cariño. Nos llevamos muy bien en el set, y esa conexión se refleja en la pantalla. La amistad es algo muy valioso y la valoramos mucho. No hubo negación rotunda, pero tampoco hubo una confirmación explícita de romance. La ambigüedad era su arma, su manera de navegar en este mar de especulaciones. Sin embargo, las palabras pueden tener muchas interpretaciones. Y por supuesto, los fans, como es natural, quieren creer en el amor romántico. Así que cada declaración se analiza con lupa, cada gesto se interpreta como una pista, y cada fotografía se convierte en prueba irrefutable. El fan se aferra a la esperanza, a la idea de que ese amor que ve en la pantalla es real, y eso es algo muy humano. Lo que es innegable es que Kerem y Hande pasaron mucho tiempo juntos. Rodar una serie implica largas jornadas de trabajo, viajes y momentos compartidos. Esto, sin duda, crea lazos fuertes. Desarrollan una confianza mutua, un entendimiento tácito y, por supuesto, una gran complicidad. Imaginen estar horas y horas en el set, repitiendo escenas, ensayando, compartiendo risas y frustraciones. Es inevitable que se forme una conexión especial. Pero, ¿hasta qué punto esta complicidad se transformó en algo más? Esa es la gran pregunta. ¿Se quedaron en la zona de amigos, o la chispa se convirtió en algo más intenso? Es algo que solo ellos saben. Hay algunas pistas interesantes que podemos analizar. Por ejemplo, las publicaciones en redes sociales. Antes de que terminaran la serie, era muy común ver fotos y vídeos de Kerem y Hande juntos, compartiendo momentos de risas, haciendo bromas y demostrando una gran cercanía. Después de la serie, las publicaciones conjuntas disminuyeron, y ambos se enfocaron en sus proyectos individuales. ¿Esto significa algo? Quizás simplemente significa que ya no estaban obligados a pasar tanto tiempo juntos por motivos laborales. La presión del trabajo en equipo disminuyó, y cada uno volvió a sus propios proyectos y rutinas. Otro aspecto a considerar son las entrevistas. Aunque Kerem siempre ha sido muy respetuoso con Hande, es cierto que en ocasiones ha evitado responder preguntas demasiado personales sobre su relación. Esto puede interpretarse de varias maneras. Podría ser una señal de respeto a la privacidad de Hande, o podría ser una forma de mantener la especulación viva, o simplemente podría ser que realmente no tuvieran una relación romántica y preferían no hablar sobre ello. La estrategia de la ambigüedad, de dejar la puerta abierta a la imaginación, es una táctica común en el mundo del espectáculo. También es importante analizar el contexto. En el mundo del espectáculo, las relaciones suelen ser complicadas. La presión de los medios, el acoso de los paparazzi y la exposición constante pueden afectar cualquier vínculo. Además, es común que los actores, para promocionar sus proyectos, jueguen con la ambigüedad y alimenten los rumores. El morbo vende y una relación en el candelero siempre atrae más atención que una vida privada. En este sentido, es difícil saber qué era real y qué era estrategia de marketing. ¿Fue todo un montaje para potenciar el éxito de Love is in the Air? ¿O realmente existió algo más allá de la amistad? Es una pregunta que probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva. Una cosa sí es clara: Kerem y Hande se apoyaron mutuamente. Se elogiaron en público, celebraron sus éxitos y se mostraron solidarios en momentos difíciles. Esto, sin duda, demuestra una gran amistad y un profundo respeto mutuo. Esa lealtad, ese apoyo incondicional, es un tesoro invaluable en cualquier relación, ya sea romántica o de amistad. ¿Y qué pasó después de que Love is in the Air llegara a su fin? Pues ambos siguieron adelante con sus carreras, embarcándose en nuevos proyectos y consolidando su éxito. Hande ha protagonizado otras series y películas, demostrando su talento y versatilidad. Kerem ha seguido cosechando éxitos tanto en Turquía como en el extranjero, expandiendo su base de fans y participando en proyectos internacionales. Ambos han demostrado su capacidad para reinventarse y seguir creciendo en sus carreras. En cuanto a su vida personal, ambos han tenido otras relaciones. Hande estuvo saliendo con un empresario, y Kerem también ha tenido sus propias historias de amor. Esto, de alguna manera, parece confirmar que su relación era más de amistad que de romance. Si hubieran estado profundamente enamorados, es probable que hubieran intentado mantener una relación más duradera, ¿verdad?
Aunque por otro lado, las relaciones son complicadas y no siempre funcionan como uno espera. Pero al final, ¿qué es lo que realmente importa? Creo que lo más importante es respetar la decisión de Kerem y Hande de mantener su vida privada. Y aunque nos encanta especular y soñar con el amor, debemos recordar que ellos tienen el derecho de elegir cómo y cuándo compartir su intimidad con el mundo. La privacidad es un tesoro que todos debemos respetar. Mi opinión personal es que probablemente existió algo más que una simple amistad. La química era innegable y es difícil creer que no sintieran nada el uno por el otro. Sin embargo, también creo que la amistad que desarrollaron es algo muy valioso y duradero. Y al final, es su decisión si quieren llevar su relación a otro nivel o no. La vida está llena de matices, y las relaciones humanas son complejas y diversas. Lo que sí puedo asegurar es que independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, Kerem Bürsin y Hande Erçel nos regalaron momentos inolvidables en la pantalla. Nos hicieron soñar con el amor, reír a carcajadas y emocionarnos hasta las lágrimas. Y por eso siempre les estaremos agradecidos. Love is in the Air fue un fenómeno, una serie que nos unió y nos hizo sentir emociones fuertes. Y eso en sí mismo es un gran logro. Hemos explorado las declaraciones de Kerem, analizado las pistas y evidencias, y tratado de entender la verdadera naturaleza de su relación con Hande. Hemos hablado sobre el cariño y la admiración que se tienen, sobre la importancia de la amistad, y sobre el derecho a la privacidad. Hemos visto la química que irradiaban en la pantalla, y cómo esto se reflejaba en la vida real. Pero al final hemos concluido que la verdad, posiblemente, está en algún punto intermedio. Hemos visto un dúo, un equipo que funcionaba a la perfección, pero que quizás prefirió mantener una fuerte amistad. Lo que sí queda claro es el profesionalismo, el cariño y el respeto que se profesan. Y quién sabe. Quizás en el futuro decidan compartir más sobre su relación, pero por ahora, debemos respetar su decisión. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que hayamos desmitificado algunas cosas y aclarado otras, o quizás solo hemos añadido más preguntas a la ecuación. La belleza de la especulación es que siempre deja espacio para la imaginación, para la reinterpretación. Muchas gracias por haber estado aquí, por escuchar y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre todo esto. Así que por favor, déjenme sus opiniones abajo, cuéntenme qué les pareció el vídeo, qué opinan sobre la relación de Kerem y Hande, y si les gustaría que profundizáramos en algún otro tema. Su opinión es muy importante para mí. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de irnos, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan enterarse de este apasionante tema. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Les prometo que vienen muchas más noticias y análisis interesantes. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida, al igual que el arte, está llena de misterios y secretos. Hasta la próxima.